Muy buenos días para todos. Hoy vamos a iniciar la clase de biología con el tema 2, un dúo dinámico. Ese dúo dinámico son los ácidos nucleicos. Desde siempre se ha sabido que el descendiente de un ser vivo es otro ser vivo. Así como, por ejemplo, el descendiente de un perro siempre va a ser un perro. Y de la misma manera, la semilla de una planta va a originar la misma planta. Por eso se dice que los hijos heredan las características externas e internas de los padres. De eso se trata la herencia biológica. La herencia biológica no es más que los rasgos que definen a los seres vivos y que estos heredan de sus progenitores. Muy bien. Vamos a estudiar un poco entonces estas características biológicas. Estas permiten que haya biodiversidad, es decir, que no seamos idénticos aún para los gemelos, pues no tienen las mismas huellas digitales. Así, en el siglo pasado, en el siglo XX, se logró el descubrimiento de los ácidos nucleicos, que contienen la información hereditaria, es decir, los rasgos biológicos. ¿Cuáles son esos rasgos biológicos? El color de cabello, la forma del rostro, el tamaño de ojos, el temperamento. Y eso viene empaquetado en unidades llamadas genes. ¿Qué son los genes o qué es un gen? Es un fragmento de ADN que lleva la información necesaria para que la célula fabrique una proteína determinada. Los ácidos nucleicos entonces fueron descubiertos por primera vez en las células del pus. Pero, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son macromoléculas constituidas por los siguientes bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos son los símbolos químicos de estos bioelementos. A veces están conformados también por azufre. ¿Cuáles son las unidades básicas de los ácidos nucleicos? La unidad básica de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Esta es la representación gráfica de un nucleótido. Se encuentran los 5 bioelementos, que son aquí en el fosfato se encuentra el fósforo. Acá en el azúcar ventosa se encuentra el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, y en la base nitrogenada se encuentra el nitrógeno y el oxígeno. Vamos a ver cómo está formado el nucleótido. Entonces, por un grupo fosfato, por una azúcar pentosa de 5 lados, es la pentosa, y las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. Todo esto va a estar enlazado por un enlace especial que se llama fosfodiéster. Un nucleótido, de esta manera, enlazado por su enlace fosfodiéster, va a formar entonces a un ácido nucleico. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de ácidos nucleicos? Tenemos 2 tipos de ácidos nucleicos. El primero es el ácido desoxirribonucleico, también conocido como DN o ADN. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico es una macromolécula que se encuentra en los núcleos de todas las células eucariotas y en el citoplasma de las células procariotas. En el ADN están grabadas las instrucciones de un nuevo ser. Y la estructura del ADN fue descrita por James Watson y Francis Crick en el año de 1953. El ADN tiene forma de doble hélice, es decir, está constituida por 2 cadenas
enrolladas alrededor de un eje imaginario. Más o menos acá le hice la siguiente figura de ADN, como una escalera, tiene doble banda y dentro lo que se encuentra es las bases nitrogenadas, el azúcar pentosa, el fósforo. Estas bases nitrogenadas van a estar unidas por un puente de hidrógeno a manera de imán para tenerlas juntas, por decirlo así. ¿Cuál es el segundo ácido nucleico? El ácido ribonucleico, RNA o ARN. Es una macromolécula más sencilla, formada por una sola base de cadenas. Él es el encargado de trasladar la información genética y contenida en el ADN hacia el citoplasma. Él es el encargado de trasladarla y es el que fabrica las proteínas. En pocas palabras, el ADN tiene las instrucciones y el ácido ribonucleico, el ARN, es el que transporta esta información. Entonces, acá tenemos una sola banda, el ARN, acá tiene sus bases nitrogenadas que están compuestas por adenina, guanina, citosina y uracilo, en vez de timina que lo tiene el ADN. Ok, vamos a ir ahora un poco al libro para responder algunas preguntas. La número 1 dice, son los dos tipos de ácidos nucleicos. Los dos tipos de ácidos nucleicos son el desoxirribonucleico o ADN y el ribonucleico o ARN. El número 2 dice, él transmite la información. El que transmite la información es el ácido ribonucleico. La número 3, propusieron una descripción de la molécula de ADN. ¿Quién la propuso? James Watson y Francis Crick. La número 4 es la unidad básica de los ácidos nucleicos. La unidad, como les dije, es el nucleótido. Hacemos la siguiente lectura sobre la manipulación genética. El conocimiento del hombre de las claves genéticas abre un enorme y polémico campo de experimentación que se ha dado en llamar ingeniería genética, aunque de forma más correcta debería denominarse técnicas de manipulación genética. Con ellas es posible modificar la voluntad de los seres vivos, creando las mutaciones deseables a unos fines determinados, seleccionando trozos de ADN y colocando en otros puntos concretos de la doble hélice cromosómica. Sin embargo, hasta el principio de decenio, tales técnicas eran tan solo teorías y casi podía decirse que pertenecían al campo de las novelas de ciencia ficción, que al estrictamente científico. Faltaban tijeras adecuadas para realizar el corte y el pegamento necesario para colocar el trozo aislado de su nuevo lugar, reparando así los segmentos separados por el corte. A partir de algunos otros descubrimientos del ADN se inventaron las técnicas llamadas del ADN recombinante. Entonces ya se había expandido la ingeniería genética. Se pueden crear especies con capacidad de resistir a enfermedades que podrían ocasionar la muerte. Asimismo, tomates que no se estropeen al almacenarlos, frutos más grandes y resistentes a las plagas, a las condiciones meteorológicas adversas, entre otros. Incluso enfermedades incurables en la actualidad podrían encontrarse solución mediante la manipulación genética. Se ha abierto también simultáneamente toda gran polémica ética y social. ¿Por qué? Porque son inmorales estas técnicas genéticas en el hombre. ¿Quién señalará la frontera entre la curación y la mejora genética humana? Esta es una nueva forma de racismo. Tampoco parecen claras las consecuencias del impacto de nuevas especies animales o vegetales en nuestro entorno. Vamos a responder entonces las siguientes preguntas. ¿Por qué la ingeniería genética se llama manipulación genética? Respondemos porque puede modificar el ADN, por lo cual pueden crear mutación para fines deseados. La número 2 escribe un beneficio que tendría la ingeniería genética para el mundo, pues ayudaría para que las personas nazcan sanas y sean más fuertes, para prevenir también enfermedades.
Dice acá, descubre la frase escondida y sabrás lo que ocurrió el 27 de febrero de 1997. Pues para esta fecha, si empezamos a formar la frase con estas letras, dicen que Dolly fue la primera oveja clonada y lo hizo Ian Wilmot. Seguimos entonces y le damos respuestas a las preguntas propuestas. La número 1 dice, son 5 bioelementos que contienen ácidos nucleicos. Es la opción de CHOM, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. La número 2, ¿por qué se dice que los ácidos nucleicos son macromoléculas pentarias? Es la opción C, porque están constituidas por 5 bioelementos. La número 3, ¿qué es un nucleótido? La opción B, son las únicas básicas que forman los ácidos nucleicos. La número 4, ¿cuáles son las siglas del ácido desoxirribonucleico y ácido nucleico? Es la opción D, ADN y ARN. La número 5, en 1953 el ADN fue descrito es la opción E, Watson y Crick. La número 6, el ARN tiene función de, es la opción A, transmitir la información genética. La número 7, los nucleótidos se unen por medio de un enlace, es la opción E, fosfodiéster. La número 8, los nucleótidos son las unidades básicas para formar ácidos nucleicos, sea ADN o ARN. ¿Cuáles son los componentes de un nucleótido? Es la opción A, fosfato, pentosa y base nitrogenada. La número 9, ¿qué contiene el ADN? Es la opción A, la información para crear un nuevo individuo. La número 10, un gen es la opción C, un fragmento de ADN. La número 11 es el azúcar de los ácidos nucleicos. La opción B, pentosa. La número 12 es el enlace de los ácidos nucleicos. Es la opción D, enlace fosfodiéster. Y es el ácido nucleico que fabrica proteínas. Es la opción A, ARN. La número 14, el ADN tiene forma D. Es la opción A, doble hélice. La número 15, James Watson y descubrieron la estructura del ácido desoxirribonucleico. Es la opción D, Francis Crick. En la número 16 es el ácido nucleico que contiene la información genética. Es la opción E, ADN. Y la número 18, ¿cuáles son los bioelementos que forman los ácidos nucleicos? Es la opción A, los CHOM. La número 19, el enlace fosfodiéster une, es la opción B, un nucleótido con otro nucleótido. La número 20, si unimos el CHOM, resulta un nucleótido, y si unimos nucleótidos resulta, es la opción B, ácido nucleico. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.